Dios los bendiga, hermanos. En este día vamos a hablar un poco acerca de la hermenéutica, ¿no? Lo que el teólogo alemán Rudolf Bultmann aportó, ¿no? En su teología, ¿no? Y propuso algo interesante que él proponía, era quitar los mitos o la desmitologización de la Biblia, ¿no? El cual él definía que la Biblia estaba escrita por muchos mitos, ¿no? Y si podemos hablar de mitos, empezamos con qué significa un mito, ¿no? Y un mito lo podemos ver como una historia, ¿no? Un relato ficticio a veces de personas en un aspecto sobrenatural, ¿no? Fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, así puede ser el significado de mito, ¿no? Y él decía que ese querigma o ese mensaje de los apóstoles en la persona de Jesús, desde su nacimiento, resurrección, muerte y resurrección, lo hablaba acerca de como si fuera un mito escrito por los apóstoles, nada más. ¿Para qué? Para empezar con la fe cristiana, ¿no? Él surge, ¿no? Surge a raíz de la teología liberal, con una perspectiva liberal, pero él hablaba acerca de que, por ejemplo, una de las cosas que él habló así, que muchos creían que era en contra de la fe, era sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Él decía que Jesucristo, el nacimiento no era de carácter virginal, ¿no? Él hablaba que era un nacimiento normal, ¿no? Y sí creía en la revelación de Jesús, en la revelación de Dios hacia los hombres en Jesús, pero no como un hijo de hombre, sino como nada más como un aportador del mensaje o del querigma que Dios quería dar a los hombres, ¿no? No señalaba ese carácter divino en la persona de Jesús, sino que lo mencionaba nada más como un maestro. Entonces, muchas de las cosas que hablaba Budma, que rechazaba la credibilidad de la escritura, ¿no? Que quería quitar ese mito, ¿no? Que quería decir que muchas de las cosas escritas nada más fueran escritas para empezar con la fe cristiana, pero que en realidad él buscaba que quitar todos esos mitos y sustraer la verdad, decía él, del evangelio, de la escritura, para un hombre moderno, ¿no? Para llevarlo a una persona que pudiera entender el mensaje de la palabra y la salvación de Dios, pero quitando y sustrayendo todo eso que él decía que los apóstoles lo habían puesto, ¿no? En las escrituras, ¿no? En una fe apostólica, ¿no? Entonces, con respecto a la credibilidad y la revelación especial de Dios en la escritura, Bultmann no estaba de acuerdo, ¿no? Así mismo como la resurrección, ¿no? Él no creía en la resurrección de Jesucristo. Él decía que ese Dios, ese Jesús histórico, no era tan necesario, ¿no? Que el momento para hablarle a una persona sobre la salvación era no escatológico, sino existencial. Por eso es que viene de la teología existencial, porque él decía que todos esos mitos, como los acerca de los milagros, acerca de un Dios que viene, decía, ¿cómo alguien que no conoció el pecado va a liberarnos del pecado, ¿no? Como Jesucristo. Entonces, él quería darle otro aporte, ¿no? Otro aporte al querigma, o sea, al mensaje bíblico. Negaba la importancia de la historia, ¿no? Y es por eso que él viene a dar esa interpretación existencial al cristianismo, ¿no? A veces es interesante su teología, pero a la vez en los tiempos muchas personas hablaban de cómo esas creencias venían en contra, ¿no? De la fe que tenemos como pueblo cristiano, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de los milagros, hablamos de un Dios milagroso, de un Jesucristo que vino e hizo milagros, pero en lo existencial, en lo humano, muchas personas no creían
O sea, Bullman aportaba eso, ¿no? El no enfocarse en esos mitos, y lo mencionaba como mitos, ¿no? Aunque nosotros sí sabemos que la Biblia está llena de relatos, y si vemos el mito como un relato, muchas personas pueden decir que los relatos no son verdades, ¿no? Pero nosotros en nuestra fe como cristianos creemos que esos relatos son verdades en la palabra, ¿no? Entonces él venía a decir que esos relatos o mitos no eran reales, y es por eso que él quería de según sustraer un nuevo querigma para la fe y la salvación de los hombres a través de Jesucristo, pero no como un Jesucristo histórico, sino como no escatológico, sino existencial. Por eso es que ahí viene la teología existencial de Bulma, ¿no?